noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gusto en saludarles. ¿Sí me escuchan bien? Sí, licenciada. Muy bien. Ahí recapitulando el contenido de la sesión anterior, ¿qué podemos decir? ¿Qué tratamos en la sesión anterior? Buenas noches, Alex. Según recuerdo, seguimos hablando, hablamos de los principios filosóficos, que era la verdad y la buena fe sabida. También seguimos hablando de los contratos por adhesión. Usted nos volvió a decir que leyéramos el artículo 672, recapitulamos el inciso 1, 2 y 3. Y por último, recuerdo que, vimos los contratos atípicos, los contratos típicos, atípicos y la clasificación de los contratos, que fue lo último que vimos. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de lo que se trató la sesión anterior, aparte de lo que ya dijo Yasmín? Entre los contratos, hay contratos unilaterales, bilaterales, consensuales, principales, onerosos, condicionales. Ajá. ¿Qué dijimos de ellos? ¿Alguien se recuerda? Porque también Aura Alejandra tiene razón, dimos ejemplos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, de los principales que subsisten por sí solos, y de ellos también están los accesorios. Ajá. También dijimos eso, Aura Alejandra. ¿Qué más dijimos? De los condicionales que subsisten por un suceso incierto, que pudo haber sido ignorado por alguna de las partes. Uh-huh. Muy bien. Los aleatorios, los conmutativos. ¿Qué más hablamos? Algo que se recuerden, que nos haga falta o no nos hace falta nada. Igual los onerosos. ¿Qué diferencia dijimos que había en civil y mercantil? Que no hay nada gratuito. Que no hay contratos gratuitos. Muy bien, Melissa. Que no hay contratos gratuitos. Que todos los contratos en mercantil van a ser solo onerosos. Bueno, entonces hablando de clasificación de contratos, ¿qué dijimos? A ver, ustedes qué harían de clasificación de contratos. Atípicos, típicos. Muy bien, típicos, atípicos. ¿Cuáles más? Solemnes por adhesión. Solemnes y por adhesión. A ver, ¿quién nos define los contratos típicos? Los contratos típicos son todos los que están regulados en nuestro código. Todos los que están regulados en la ley, no solo en el código, porque hay en otras leyes. Son los que están regulados en otras leyes. ¿En qué leyes dijimos que hay contratos típicos? Código mercantil. En la ley de leasing, ley de factoring,
Código de Comercio. Muy bien, Yadmin. ¿Cuáles más? Ley de Almacenes Generales de Depósito, Alejandra, muy bien. Ley de ¿Alguno más? mercado de valores. En la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, muy bien. Ley de protección al consumidor. En la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, muy bien. Entonces, todos los contratos que ustedes van a encontrar en esas leyes van a ser contratos típicos. ¿Por qué? Porque los contratos típicos en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos hay también, porque son los contratos que están regulados en la ley. Muy bien. ¿Qué podemos decir de los contratos solemnes? Ya que los mencionaron. Los contratos solemnes, si no mal recuerdo, son los que se faccionan en escritura pública, como el fideicomiso y las sociedades mercantiles. Muy bien, hay que constituirlos en escritura pública, pero Aura Alejandra, ¿será ese el único requisito o la ley puede tener más requisitos para los solemnes? A ver qué nos dicen. Ahí déjense ver, así los podemos ver aunque sea 2 días a la semana. Que la ley establece requerimientos, formas o solemnidades especiales para su validez. Pueden haber más aparte de ser en escritura pública. Muy bien, Miguel Alexander. A eso se refieren los contratos solemnes, que son solemnes porque deben cumplir requisitos, formalismos, formalidades, solemnidades especiales que, muy bien, Alejandra, que la ley establece para su validez. Y ahí, ahí Alejandra nos enseñaba el segundo párrafo del 671 del Código de Comercio. Ahí están. Muy bien. Ahí estamos. ¿Cuáles dijimos que eran? A ver, ¿cuáles dijimos que eran solemnes? Solo ya no nos va a contestar Yasmín. ¿Cuáles contratos dijimos que son solemnes? Activen su cámara para que yo los vea. ¿Qué es formalidad, Alejandra? Muy bien. El contrato de fideicomiso, Emily, por fin se apareció. El contrato de fideicomiso es 1771 del Código de Comercio. Otro, ¿cuál es? El contrato de sociedad mercantil. Muy bien, René Alejandro. Ya vieron que ustedes saben, yo no sé cuál es el miedo. Muy bien, Alejandra. Ahí tenemos esos contratos que son solemnes. Ahora denme 5 ejemplos de los contratos típicos. Cinco. Contrato de depósito mercantil, Sara, muy bien. Contrato de sociedad mercantil, muy bien. Contrato de, pero ¿cuáles son, Emily y Paola? Contrato de mutuo con garantía prendaria, muy bien. Contrato de fianza, contrato de seguro, contrato de edición, muy bien. Creo que ya nos pasamos de los. Muy bien, Luis Gerardo. Contratos de adhesión. Muy bien. Entonces ahí tenemos solo para que ustedes no se equivoquen. Aura Alejandra, los contratos de adhesión, muchos de ellos van a ser contratos típicos, eso sí, pero ya cuáles individualizados, entonces tenemos que ir viendo que el fideicomiso es un contrato típico, el contrato de edición también es típico,
El contrato de ejecución de obra es típico también, que lo está mencionando Alejandra. Alejandra, el último se denomina contrato de licencia. Contrato de licencia de uso de marca. Ese también es típico. Muy bien. Ahora vayámonos a los contratos por adhesión, de adhesión o no sé qué otros nombres tienen. ¿Qué otros nombres tienen los contratos de adhesión? Muy bien, Alejandra. Por formulario. Contratos mediante formulario. ¿Otro nombre? Sí, Emily. ¿Otro? Contratos de ventanilla, muy bien. ¿Otro? Prerredactados, muy bien. ¿Otro nombre? Ya me quedo quieta. Un último nombre. A ver, ¿quién nos dice un último nombre? Luis Gerardo, un último nombre. Se nos pierden ustedes, no están ahí. Predeterminados o contratos con cláusulas abusivas. Ahora vayámonos a ejemplos de los contratos por adhesión. ¿Cuál sería un ejemplo? Quiero 5 ejemplos, si no es que más. Contrato de tarjeta de crédito, muy bien. Servicio de agua potable, servicio de energía eléctrica, de seguro médico, contrato de telefonía celular, contrato de seguro, el gimnasio, muy bien. Las compraventas de vehículos pueden o no ser. Pueden o no ser. Si usted va a la agencia, es un contrato de adhesión. Si usted lo compra en un dealer, ¿cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman donde venden los vehículos? Póliza de seguro, sí, ese es contrato de adhesión. Seguridad privada también. Servicio de internet también. ¿Cómo se llaman los lugares donde venden vehículos usados? Concesionarios, pero los predios, sí. Vaya, hombre, eso sí lo saben ustedes y yo no. Qué mal estoy. Muy bien. El contrato. No, ese no siempre va a tener adhesión, Juan Armando. Ese no. Porque ahí se pueden ver las cláusulas del contrato de acuerdo a cada uno de los contratantes. Entonces, en los predios, ustedes van y negocian y entonces van a encontrar, sí, ustedes van a encontrar que hay contratos. Bueno. Hay contratos, dependiendo también, Juan Armando, de quiénes sean los contratantes. Eso es muy importante. Entonces, igual que los vehículos, si ustedes van a un predio allá afuera, entonces ahí pueden negociar los precios. Entonces, quiere decir que no siempre va a ser por adhesión. Las cuotas, cómo las van a pagar y demás. Entonces, podría no ser un contrato de adhesión. Pero si ustedes van al concesionario o ustedes van allá donde en las agencias les decimos que son los concesionarios, ¿verdad? A las agencias de venta de vehículos nuevos, entonces esos son contratos de adhesión. Entonces ahí tenemos contratos de adhesión típicos y nos faltan los atípicos solamente.
¿Cuáles dijimos que son los atípicos? A ver quién se recuerda. Yo siempre hago repaso porque así ustedes llevan el control. Sí, sí, Alex, totalmente de acuerdo con todos los que han colocado ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo definen ustedes los contratos atípicos? A ver qué me dicen. Muy bien. Nacen de la necesidad, de la necesidad social, Jennifer. No están contenidos en las leyes, son los que no están regulados en la ley y son los que nacen de la necesidad social, no de la necesidad de la norma, Jennifer. No están regulados, nacen como una consecuencia de la necesidad social. Muy bien. Entonces, sino que nacen de la necesidad social, de esa dinámica mercantil, de esa movilidad que tiene la circulación de bienes y servicios. En un momento determinado ya no hay una denominación, un tipo en la ley y entonces se crea esa denominación de la contratación y entonces nace la contratación atípica. Exactamente, Alejandra. Entonces ahí estamos frente a los contratos atípicos. ¿Cuáles son contratos atípicos? Decíamos, entonces ustedes ahí ya colocaron el contrato de franquicia, el contrato de concesión comercial, el contrato de, ¿qué había ahí? El contrato de tiempo compartido, muy bien, René. El contrato de club de campo estaba por ahí también. El contrato de know-how es otro. Y hay muchos más contratos. ¿Qué contratos dijimos que anteriormente eran atípicos, pero contratos de distribución también? Muy bien, Alejandra. Ahora, ¿qué contratos dijimos que hace poco tiempo eran atípicos, pero ahora ya no? El contrato de leasing y el contrato de factoring, porque ya tenemos una ley de leasing y una ley de factoraje y descuento. Entonces, esos ya pasaron a ser típicos. Entonces, ahí tenemos esa gran clasificación de contratos mercantiles. Pero encontramos a su vez que hay, hablamos, yo creo sí, todavía hablamos de la clasificación de los contratos mercantiles de acuerdo a la clasificación civil del derecho civil que es aplicable en mercantil. Y ahí fue donde dijimos que los contratos pueden ser contratos principales, contratos accesorios, contratos bilaterales, contratos plurilaterales, como habían dicho por ahí, consensuales, contratos reales, contratos onerosos, contratos conmutativos, contratos aleatorios, contratos principales y accesorios, contratos absolutos y los famosos contratos típicos y atípicos, o que también la doctrina los denomina típicos e innominados, ¿verdad? Entonces, típicos porque tienen un nombre establecido en la ley e innominados porque no tenían nombre en la ley. Entonces, ahí tenemos clasificación también de contratos mercantiles. ¿A qué nos referíamos cuando dijimos que hay contratos mercantiles consensuales? ¿Quién se recuerda? Basta solamente con el consentimiento. Para que se perfeccionen, licenciada. Muy bien, Alejandra, y muy bien, Melissa, así es. Encontramos que los contratos consensuales son los contratos en los que es suficiente la manifestación del consentimiento de los contratantes para que los contratos se perfeccionen. Ahora Luis Gerardo nos trae a cuenta los contratos reales. ¿Cuáles dijimos que son esos?
Son aquellos en que la perfección del contrato se da siempre y cuando se entregue la cosa objeto del negocio, ¿no? Así es, si usted no le coloca el no al final. Así es, Yasmín. Entonces ahí encontramos los contratos reales, que son los contratos que se perfeccionan hasta que la cosa objeto del contrato se entrega y se recibe la contraprestación. Estos son contratos reales. ¿Cuáles dijimos que son los contratos principales? Cuando un contrato surte efectos por sí mismo. Que no necesita de otro contrato ni de otra situación o circunstancia previa para su validez, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a los principales. ¿Cuáles son los accesorios? Los que dependen de la existencia del otro. De un contrato principal, ¿verdad? Son los accesorios los que tienen por objeto ese cumplimiento de otras obligaciones o de otra obligación, ¿verdad? Que tiene relación con un contrato anterior o previo. Entonces ahí tenemos contratos principales y accesorios. ¿Cuáles dijimos que son los onerosos? ¿Cuáles son onerosos? Los contratos onerosos. Si dijimos que todo por principio de onerosidad, todos los que no se expresa en mercantil oneroso se presume oneroso. Todos los contratos son onerosos, tienen toda la razón. Entonces hablamos de los contratos onerosos en donde los provechos y los gravámenes son recíprocos, exactamente. Entonces es decir que las partes contratantes contraen obligaciones, esos son los gravámenes, contraen obligaciones, pero también reciben beneficios recíprocos. Entonces hay obligaciones y derechos. Esos contratos son conmutativos. Perdón, esos contratos van a ser onerosos. ¿Por qué son onerosos? Porque hay obligaciones para ambas partes, pero también hay provecho para ambas partes, ¿verdad? Entonces, en eso estriba la onerosidad. Que alguien se obliga a entregar la cosa objeto del contrato, pero a cambio tiene el derecho de recibir el precio. Y el que paga el precio, que es el gravamen, recibe a cambio la cosa objeto del contrato, que ese es su derecho. Entonces ahí tenemos contratos onerosos. No hay gratuitos porque en mercantil no hay ni un solo contrato ni un negocio jurídico que sea gratuito. Eso no existe en mercantil. Cuando hablamos de los contratos conmutativos, ¿a qué nos referíamos? ¿Será Emily, Paola? No, ahí estamos hablando de la onerosidad todavía. Cuando hablamos de los contratos conmutativos, se refiere a que las prestaciones que se deben las partes contratantes son ciertas, son determinadas, están establecidas desde el contenido del contrato. Mientras que los contratos aleatorios se refieren a que la prestación, ahí se recuerda que la prestación es la cosa, la mercancía, el producto o la prestación del servicio. Encontramos en los aleatorios entonces que la prestación siempre va a depender de un acontecimiento incierto, ¿verdad? Que va a determinar las ganancias o las pérdidas en ese contrato. Ese es un contrato aleatorio. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de contratos aleatorios? Los contratos agrícolas, por ejemplo, porque las cosechas dependen del tiempo de siembra, de los cuidados, de
el clima y demás. Esos son acontecimientos inciertos. Ustedes no pueden saber si mañana amanece lloviendo o no. Entonces, si llueve mucho, no va a haber cosecha, entonces determinan las pérdidas. Si hay buen clima, va a haber muy buena cosecha, entonces eso determina las ganancias. Esos son contratos aleatorios. Entonces, la mayoría son conmutativos. Yo le doy, usted me da y eso establece el contrato y eso es muy cierto y muy determinado. Ah, bueno, entonces es un contrato conmutativo. ¿Estamos, Emily? Emily Paola. ¿Sí? Vale. Muy bien. Entonces, para que no se queden con dudas. Entonces, ahí tenemos contratos conmutativos. Los condicionales obviamente también van a depender de un suceso que es incierto, que es ignorado por los contratantes y entonces van a depender de esa eventualidad, de ese suceso que es desconocido y que es incierto, ¿verdad? Entonces, si se da, obviamente el contrato va a nacer y va a tener validez. Entonces, a eso se refieren los contratos condicionales. Son contratos absolutos los que no dependen, los que son independientes totalmente de toda condición, ¿verdad? Entonces, los que no están dependiendo de una condición son contratos absolutos. Los que dependen de una condición para nacer a la vida jurídica, que se cumpla esa condición, esos son contratos condicionales. Entonces, ahí estamos frente a esa clase de contratos. Vea que traíamos la primera, que son los grandes grupos, 4. Y ahora traemos otro grupo de clasificación de contratos. Y finalmente nos vamos a la clasificación que atiende. Por ahí le digo, Sara, solo termino aquí, que atiende a la función económica que cumplen. Entonces, esos son contratos mercantiles que dependiendo la función económica que van a cumplir, que van a desarrollar, que van a ejecutar, así es la clase de contrato que existe. Cuando hablamos de los contratos, solo quiero ver por ahí, Sara. Los condicionales. Los contratos condicionales dependen de un evento incierto, de un evento que ignora las partes, igualmente que los contratos aleatorios. La diferencia es que es esa condición que debe darse para que el contrato nazca a la vida jurídica. Entonces, ese va a ser un contrato condicional. Sin embargo, hay contratos aleatorios. Los contratos aleatorios, en principio, decíamos, son esos contratos que la prestación también depende de un acontecimiento que es incierto, pero que va a determinar las ganancias o va a determinar las pérdidas de esa contratación. Entonces, por eso es aleatorio. Y es aleatorio además porque depende también de ese contenido de relaciones ciertas en cuanto a los contratos. Es a diferencia del contrato conmutativo, que es el contrato que no va a depender de un evento incierto porque los contenidos de esa contratación son ciertos, son determinados y están establecidos en el contrato. Mientras que los aleatorios no, los aleatorios dependen de esa eventualidad y de esa eventualidad depende que hayan ganancias o que hayan pérdidas. Esa es la diferencia entre unos y otros, Sara. Ahora vayámonos
a la contratación por la función que cumple cada uno de los contratos. Y entonces encontramos que hay contratos de cambio. Vean todos los que les voy a decir de clases. Hay contratos de cambio. Hay contratos de garantía. Es otra clase. Hay contratos de colaboración. Hay contratos de prevención del riesgo. Prevención de riesgo. Hay contratos de crédito. Y hay contratos de conservación o custodia. Entonces ahí tenemos cuántas clases de contratos por la función que cumple cada uno. ¿5? No, pero ahorita solo los que estamos viendo ahora, Magalí. Tenemos 6. Muy bien. Vamos a ver. Contratos de garantía, contratos de crédito, contratos de prevención de riesgo, contratos de conservación o custodia, contratos de cambio y contratos de colaboración. Entonces tenemos 6 clases de contratos por la función que cada uno cumple. ¿Sí? Ahora, los contratos de cambio. ¿Qué procuran los contratos de cambio? Pues la circulación de los bienes y servicios, la circulación de los bienes patrimoniales. Eso es lo que procuran esos contratos. Entonces, ahí tenemos ejemplos de los contratos de cambio. ¿Cuáles serían contratos de cambio? El contrato de compraventa mercantil por excelencia, porque usted entrega la mercancía, que es la prestación, y a usted le entregan el precio en dinero. Ahí hay circulación de bienes patrimoniales. Ahí yo los dije en desorden, no sabría decirle, Yesenia. Los repito para que usted se recuerde. Vamos a ver. Dije contratos de cambio, contratos de garantía, contratos de conservación o custodia, contratos de crédito, contratos de prevención de riesgo y contratos de colaboración. ¿Estamos, Yesenia? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, les decía, los contratos de cambio. Los contratos de cambio procuran la circulación de los bienes y servicios, la circulación de los bienes patrimoniales, es decir, de las mercancías y el dinero, ¿verdad? Ya sea dinero efectivo o a través de títulos de crédito, a través de documentos. Entonces, ahí tenemos contratos de cambio. Les explicaba que ejemplos de los contratos de cambio está la compraventa mercantil, porque entregamos la mercancía y a cambio nos dan el precio. Entonces, ahí hay cambio. El suministro. Compramos tóner, hojas, bolígrafos, tinta, etcétera, a cambio de un precio en dinero. Ahí hay un contrato de suministro. Encontramos el contrato estimatorio. Entregamos productos en las tiendas del barrio y cuando ellos venden nos entregan el dinero. Ahí hay cambio, contrato estimatorio. Y así podríamos seguir, que hay muchos más. Encontramos a su vez, les decía que se da un bien a cambio de un precio, o se hace la prestación de un servicio a cambio de un precio. Si estuviéramos hablando de prestación de servicios, podemos mencionar el contrato de hospedaje, por ejemplo, o podemos mencionar el contrato de transporte, porque ahí es prestación de servicios. Entendido la prestación de servicio, por ahí yo le explico, Alejandro. Entonces,
Prestación de servicios, nos referimos, por ejemplo, al transporte, ubicado el transporte en dos modalidades, el transporte de personas y el transporte de cosas. El hospedaje es otra prestación del servicio. ¿Cómo lo puedo obtener? Con o sin alimentación. Esa es otra prestación de servicios. Esos son entonces contratos de cambio. Nos vamos a otro contrato que por ahí quiere saber Alejandra. No se llama así como usted lo escribió, Alejandra, se llama el contrato de operaciones de bolsa. Si queremos saber más del contrato de operaciones de bolsa, o sea, los negocios de bolsa, eso está regulado en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Significa que son operaciones de bolsa todos los contratos que se desarrollan en la bolsa de valores. Entonces, están sujetos a una oferta pública, se colocan en el mercado de valores y yo recibo obviamente un beneficio a cambio, dependiendo cuál es el bien que se va a colocar en la bolsa. En la bolsa se pueden negociar productos, mercancías, el café, el cardamomo, el petróleo, el azúcar, etcétera. Podemos negociar títulos de crédito, podemos negociar títulos valores, podemos negociar certificados, podemos negociar todo lo que ustedes puedan imaginar que tienen un valor incorporado. Contratos se pueden negociar también, contratos a futuro, por ejemplo, y así podría yo seguir explicándole a Alejandra, pero todo eso está contenido en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Todo lo que se negocia en la bolsa de valores se denomina operaciones de bolsa. Y las operaciones de bolsa son contratos de cambio porque uno entrega una cosa, un título de crédito, unas acciones de una sociedad. Así es, Freddy Alejandro, todo lo que yo estoy mencionando. Azúcar, petróleo, cardamomo, café, oro, plata. Todo eso se puede negociar en la bolsa de valores, certificados de depósito, certificados fiduciarios, bonos bancarios. Todo eso que ustedes ya aprendieron en Mercantil 2 se puede negociar en la bolsa de valores también. Certificados de fiduciarios, de ventures, por ejemplo, se pueden negociar una vez tengan un valor económico incorporado, ¿verdad? Entonces, y si quieren saber más de eso, vayan y lean el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores y ahí les va a definir todos los valores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son todos los valores? ¿Qué son los valores? Entonces, ahí tenemos todo lo que se puede negociar en operaciones de bolsa. Son esos contratos de cambio, contratos de garantía. ¿Qué pretende en los contratos de garantía? ¿Qué se pretende en los contratos de garantía? Asegurar el cumplimiento de obligaciones. Asegurar el cumplimiento de obligaciones contentivas, a lo mejor en otros contratos. El contrato de fianza, por ejemplo, o el contrato de reafianzamiento. El contrato de fianza puede ser una fianza de garantía, puede ser una fianza de preservación, de conservación, una de cumplimiento, pues todo eso es contrato de garantía. Hablábamos de los contratos de colaboración. Los contratos de colaboración pues tienen un fenómeno asociativo que permite la generación de ganancias, de aprovechamiento para todos los involucrados en esa colaboración. ¿Cuál es un contrato de colaboración? Un contrato de colaboración va a ser la sociedad mercantil. ¿Por qué?
Porque la sociedad mercantil consiste en que dos o más personas realizan ese fenómeno asociativo, poniendo en común sus bienes, realizan actividades económicas y reciben beneficios comunes. ¿Qué es lo que se recibe de beneficio en las sociedades mercantiles? A ver, ¿quién se recuerda de Mercantil 2? De Mercantil 1. ¿Qué se reparte en las sociedades? Las acciones, Si son acciones, ¿qué producen las acciones? dinero, Dinero, ganancias. Ganancias, muy bien, ganancias, eso. Entonces, dividendos, ganancias, rentabilidad. Entonces, eso es el producto del fenómeno asociativo colaborativo, en donde en un contrato de sociedad, pues obviamente se colabora a nivel de grupo, pero se reciben beneficios a nivel de grupo. Encontramos igual el contrato de edición que está en la Ley de Derecho de Autor y Conexos. Ahí hay colaboración del autor, hay colaboración de varios autores y la obra es colectiva, hay colaboración también con el editor, se llegan a ciertos acuerdos colaborativos. También está el contrato de representación y ejecución pública, en donde hay un fenómeno asociativo, en los participantes deciden ejecutar en público o representar una obra de teatro, una obra musical. Ejemplo, hace yo creo que 2 fines de semana, si mal recuerdo, en el Teatro Nacional estaban presentando, no sé si todavía, el Pabanc. Bueno, ahí hay un fenómeno asociativo de un contrato de representación y ejecución pública. ¿Dónde está regulado eso? En la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Tenemos contratos de participación también. Ahí hay fenómeno colaborativo, fenómeno asociativo. Cuando hablamos de los contratos de prevención de riesgo, estamos hablando de que una parte va a cubrir a la otra parte contratante, pues las consecuencias económicas que produzca un riesgo cuando se realiza el siniestro. Entonces ahí estamos frente al contrato de seguro y el contrato de reaseguro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un contrato de prevención de riesgo. Hablamos de los contratos de crédito. Los contratos de crédito, pues obviamente una parte contratante concede préstamos, créditos a la otra parte contratante, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a contratos de crédito. ¿Cuáles podríamos mencionar como ejemplos de los contratos de crédito? Váyanse a las operaciones de crédito y díganme cuántas son. Cada uno dígame una. Apertura de crédito, muy bien. ¿Dónde las tenemos? Por ahí voy, muy bien. Cuenta corriente, tenemos otra. Otra operación de crédito. Ya tenemos apertura de crédito, cuenta corriente, tarjeta de crédito, tenemos 3. ¿Cuáles más? Jóvenes, ¿están ahí o estoy hablando sola?
Magalí, una operación de crédito, ¿cuál sería? Consolidación de créditos podría ser. Podría ser. Por ahí les voy a contestar después. El crédito documentario también puede ser. Un crédito hipotecario también es. Sí, Juan Armando también. Todas las operaciones de crédito, tenemos el descuento, la cuenta corriente, las cartas de órdenes de crédito, la tarjeta de crédito. No, esa no, Freddy Alejandro. El reporto. El crédito documentario. El descuento, les decía, esos son ejemplos de los contratos de crédito. Los contratos de crédito consisten en que una parte contratante le otorga préstamo a la otra parte. En eso consiste el contrato de crédito. Entonces, por ahí me lo estaba preguntando, por ahí alguien. Luis Gerardo me lo estaba preguntando, yo creo. Entonces, ahí tenemos los contratos de crédito. Una parte contratante le otorga un préstamo o un crédito a la otra parte contratante. Ahí es donde nace el contrato de crédito. Son contratos para servirle siempre. Son contratos de crédito, las operaciones de crédito. La cuenta corriente, el crédito documentario, la tarjeta de crédito, las cartas de órdenes de crédito, el reporto, el descuento y todos los que ustedes mencionaron ahí también son de crédito. Entonces ahí tenemos ejemplos de los contratos de crédito. ¿De cuáles no les he dado ejemplo? Ya les di de cambio, de garantía, de riesgo, de colaboración. ¿Cuál es, Melissa? De conservación y custodia, licenciada. Ah, los créditos de conservación. Gracias. Gracias, Alejandra. Los créditos de conservación y custodia. ¿Qué quiere decir eso? Que las partes contratantes, una le debe el cuidado, la custodia y la conservación de mercaderías, de productos o de cosas a la otra parte contratante. ¿Qué podemos mencionar ahí en esos contratos de conservación o custodia? Podemos mencionar el contrato de depósito, ya puede ser depósito regular, depósito irregular, el depósito bancario, el depósito mercantil. Esos son contratos de conservación o custodia. ¿Por qué? Porque una parte contratante le debe a la otra el cuidado y la conservación y la custodia de sus mercancías ahí depositadas a cambio de un precio en dinero, por ejemplo. La cajilla de seguridad también es otro contrato, René Alejandro, muy bien. Entonces ahí tenemos también el depósito colectivo de valores. Ese es otro contrato que entra en los contratos de conservación y custodia, porque el servicio que va a prestar una parte contratante a la otra es de conservación, de cuidado o de custodia de mercancías ahí depositadas. Mercancías, productos, cosas, como ustedes le quieran denominar. Entonces ahí tenemos los contratos de conservación o custodia. Contrato de depósito, depósito regular, el contrato de depósito irregular, el contrato de depósito mercantil, que también la doctrina lo denomina contrato de almacenes generales de depósito, ¿verdad? Ese también es un contrato de custodia, de conservación. Encontramos que es esa la función económica que cumple el contrato de depósito mercantil, por ejemplo, o el depósito colectivo de valores, o el depósito en cajías de seguridad, o el depósito bancario, ¿verdad? Entonces, todos esos son contratos de custodia o conservación. Entonces, ahí tenemos clasificación de los contratos. ¿Cómo estamos clasificando ahora los contratos? Muy bien, Emily, solo déjeme tomar ahí. Contratos de
prevención de riesgo. Bueno, los contratos de prevención de riesgo decíamos que una parte le va a cubrir a la otra parte contratante las consecuencias económicas de esos riesgos establecidos en el momento en que se da el siniestro, ¿verdad? ¿A qué contratos nos estamos refiriendo como ejemplos entonces de esos contratos de riesgo, de prevención de riesgo? Al contrato de seguro y al contrato de reaseguro. Ahí estamos frente a los contratos de prevención de riesgo. Y ya adelantito les daré cómo es que se amplía el contrato de seguro, por ejemplo. Entendido el contrato de seguro, Emily, como un contrato de seguro de daños, o sea, contra daños, y un seguro de personas. Entonces tenemos esas dos modalidades en el seguro, en el contrato de prevención de riesgo. Está el contrato de seguro. El contrato de seguro tiene las dos modalidades, el contrato de daños y el contrato de personas. Entonces ahí encontramos a dar todos los ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, yo ya di todos los ejemplos de los contratos que se clasifican por la función económica que cumplen respecto de esa contratación. Entonces tenemos, recapitulando, tenemos el contrato de cambio, ¿verdad? Contrato de cambio, tenemos la compra-venta, tenemos el estimatorio, tenemos el suministro, tenemos el hospedaje, tenemos el transporte, porque puede ser circulación de bienes patrimoniales o prestación de servicios. Si fuera prestación de servicios, nos referimos al transporte y al hospedaje. Decíamos el transporte de personas o de cosas. El hospedaje con o sin alimentación. Entonces serían servicios todos. Cuando estamos hablando de los contratos de garantía, decíamos, los contratos de garantía, tenemos la fianza y tenemos el reafianzamiento. Cuando estamos hablando de los de colaboración, los contratos de colaboración es ese fenómeno asociativo en el que participan más de dos o más personas, y tenemos ahí de ejemplos, pues, el contrato de sociedad en esa clasificación, el contrato de edición, el contrato de representación y ejecución pública, el contrato de participación. Esos son contratos ejemplos de esa contratación. Encontramos los contratos de crédito. Ya decíamos todas las operaciones de crédito, el crédito documentario, la cuenta corriente, las cartas de órdenes de crédito, el reporto, no sé si había dicho la tarjeta de crédito, el descuento. Esos son contratos de crédito. Repito, en los de prevención de riesgo está el seguro. Está el seguro y el reaseguro. En el seguro está la modalidad del seguro contra daños y el seguro de personas. Si hablamos del seguro de daños, pues estamos hablando de seguro de daños por incendio, por ejemplo, el de transporte, el seguro ganadero, el seguro agrícola, el de responsabilidades civiles, el de automóviles o el de vehículos. Entonces, todos esos son de prevención de riesgo, contratos de seguro, ya sea por daños, ya sea de personas. Entonces, y luego tenemos el otro, que es el contrato, les decía, de reaseguro. Encontramos ahí el contrato de reaseguro. Nos vamos al contrato de conservación o custodia, y ahí hablamos de todos los contratos de depósito. Depósito regular, depósito irregular, depósito mercantil o de almacenes generales de depósito, repósito colectivo de valores, depósito bancario, cajías de seguridad. Miren todos los ejemplos que hay. Entonces ahí tenemos clasificación de contratos por la función económica que cada uno de estos contratos cumple. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?
Bueno, nos vamos al 6, les doy la buena noticia, ya entramos a contratos mercantiles en particular. Todo esto hasta lo de hoy estamos en teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Con esto se termina la teoría general de contratos y obligaciones mercantiles. ¿Puede haber algún contenido de teoría general de obligaciones y contratos mercantiles en adelante cuando vayamos viendo cada uno de los contratos? Puede ser que sí, sí. Sin embargo, la mayor cantidad de contenidos ya la vimos en la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Así es que, ¿qué entra para el primer examen parcial? La teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles, hasta donde logremos llegar. Entonces, vean, ahora entramos al primer contrato en particular, contrato mercantil en particular. ¿Cuál es el contrato mercantil en particular primero que vamos a encontrar? Para eso los molesto que hagan favor de leer el 695 alguien, y ese va a ser el primer contrato que vamos a observar. Quiero que escuchen bien para que vayamos desglosándolo más adelantito. 695, licenciado. Por favor, Freddy. Ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos, sin que el comprador pueda negarse a... Neta, licenciado. A efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Muy bien. Entonces ahí tenemos el primer contrato mercantil en particular. Encontramos que el contrato de compraventa mercantil es el contrato típico mercantil por el que una persona que se denomina vendedor o vendedora, la parte vendedora, entrega a la otra persona que se denomina compradora la cosa objeto del contrato. A cambio de siendo esta cosa objeto del contrato, la prestación, a cambio de una contraprestación que es el precio en dinero, que está obligado a entregar el comprador al vendedor. Entonces ahí estamos frente al contrato de compraventa mercantil. Encontramos que ya pudieron observar ustedes y por eso pedí que lo leyeran, que tenemos elementos personales o intersubjetivos del contrato de compraventa mercantil. Y tenemos entonces al vendedor y al comprador. El vendedor es esa persona que se obliga a entregar la cosa objeto del contrato a la otra persona denominada comprador. Esa cosa objeto del contrato o esa prestación de servicios que hablábamos es la prestación del contrato. A cambio de una contraprestación recibida por el vendedor de parte del comprador, que es el precio en dinero. Ahí tenemos entonces los elementos personales o intersubjetivos que son el vendedor y el comprador. Tenemos a su vez, decíamos que hay compraventas verbales, hay compraventas por escrito, viendo el 671, que no hay formalidades especiales para la validez de los contratos mercantiles. Eso establece el 671 en la ley. Encontramos entonces que ese contenido se va a cumplir por parte del vendedor cuando la compraventa es contra documentos, haciendo la entrega al comprador o remitiéndole al comprador esos documentos o esos títulos que van a representar las mercaderías. Entonces ahí tenemos los
contenidos representativos que establece el contrato. Por ejemplo, tenemos la compraventa mercantil al crédito. Esa es una compraventa mercantil contra documentos, porque está contenido el contrato en una factura cambiaria. Los que recibieron conmigo títulos de crédito, pues lo hemos agotado ya. Entonces, vean ustedes, ahí es donde se materializa esa compraventa de la que hablamos en la factura cambiaria. Cuando el vendedor se obliga a entregarle al comprador o a remitirle a donde él se encuentre, si eso fuera lo pactado, esos títulos representativos de las mercaderías ahí establecidas. Entonces, ahí tenemos una compraventa mercantil contra documentos. Encontramos a su vez que media una prestación que decíamos es la cosa objeto del contrato y se recibe a cambio una contraprestación que es el precio en dinero. Encontramos entonces ahí en el mismo 695 esa recepción del pago del precio contra entrega de los documentos cuando la compraventa es contra documentos. Encontramos a su vez que hay esos elementos personales o intersubjetivos de la relación en el 695 que son el vendedor y el comprador. A su vez, tenemos elementos en general personales e intersubjetivos, pero también reales o materiales. Y en los reales o materiales es esa prestación, esos productos, esas cosas, esas mercancías que se le entregan del vendedor al comprador y la contraprestación, que es el precio que se paga en dinero. Entonces, ahí tenemos el elemento real o material del contrato de compra-venta. Encontramos a su vez que tiene el elemento formal. ¿Cuál es ese elemento formal en la compraventa? Si la compraventa es verbal, es esa negociación contractual que se realiza verbalmente. De acuerdo al 1574, la compraventa mercantil puede ser verbal. La contratación puede ser verbal. Encontramos que si es por escrito, puede ser en escritura pública, puede ser en documento privado, puede ser en acta faccionada ante el alcalde del municipio donde se autorizan los contratos, o puede ser una forma más que encontramos ahí cuando vimos títulos de crédito, que es todo documento contentivo del contrato mercantil, incluyendo entonces aquí el título de crédito. ¿Qué títulos de crédito son contentivos de contratos? En este caso estamos viendo el elemento formal y aparece la compraventa mercantil al crédito. Ahí aparece el título de crédito. ¿Por qué razón? Porque encontramos que la factura cambiaria, que es un título de crédito, es contentiva del contrato de compraventa mercantil al crédito. Entonces, ahí estaríamos hablando de ese elemento formal. Encontramos que la compraventa mercantil tiene características. ¿Qué características cumple la compraventa mercantil? Pues la compraventa mercantil en principio dijimos que va a ser consensual. Va a ser un contrato consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento manifestado. Entonces, ahí estamos frente a una característica del contrato de compraventa que es consensual. Entonces, esa es una característica. Es un contrato bilateral. ¿Por qué es bilateral? Por eso íbamos despacio en la teoría general de los contratos y obligaciones mercantiles, porque ahora ustedes ya se tienen que ir ubicando cuando hablamos de contratos en todo ese contenido de la teoría general. Decíamos que es bilateral porque están participando los contratantes recíprocamente. Entonces, hay un vendedor y hay un comprador. Entonces, hay reciprocidad, hay bilateralidad.
encontramos que también tenemos que es un contrato traslativo de dominio. ¿Por qué decimos que el contrato es traslativo de dominio? Porque se traslada la propiedad de la mercancía, del producto, de la cosa, por parte del vendedor, que es el propietario, al comprador. Entonces es traslativo de dominio. Encontramos que es traslativo de dominio porque se traslada la propiedad de la cosa, objeto del contrato, a cambio de un precio en dinero. Entonces ahí tenemos que es un contrato también traslativo de dominio. Decíamos que es un contrato oneroso, ¿verdad? Porque obviamente hay ese contenido de prestaciones recíprocas, de obligaciones y derechos recíprocos. Entonces ahí tenemos que es también oneroso. Encontramos a su vez que es un contrato conmutativo. ¿Por qué es conmutativo? Igualmente porque está establecido en el contrato que la cosa objeto del contrato y su precio obviamente están ciertos y determinados, ¿verdad? Entonces ese cumplimiento va a ser conmutativo. Está la cosa y está el precio, está pactado y está la cosa en la observación de su cantidad, de su calidad, de su precio, del modo, del lugar y del tiempo en donde se va a cumplir la contratación. Entonces, ahí tenemos ese contrato que es conmutativo. Encontramos que es un contrato de cambio, si ustedes se recuerdan. ¿Por qué decimos que es un contrato de cambio? Porque estamos entregando la cosa objeto del contrato y estamos recibiendo a cambio la contraprestación, que es el precio en dinero. Entonces es un contrato de cambio. Encontramos, decíamos que hay conmutatividad, hay onerosidad, hay traslación de dominio, hay intercambio. Entonces todas esas características se cumplen en el contrato de compraventa mercantil. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ahí estamos bien, licenciada. Estamos bien, Freddy. Bueno, entonces encontramos que esas son características que tiene establecida el contrato de compraventa mercantil, de compraventa mercantil. Encontramos a su vez que esos elementos que decíamos personales, el vendedor, el comprador, ¿qué deben de tener ellos de cumplimiento para poder ser vendedor y para poder ser comprador? En principio deben tener capacidad legal para contratar. Enseguida la cosa objeto del contrato debe ser lícita, ¿verdad? Entonces el vendedor debe de tener la propiedad, la disposición para enajenar la cosa objeto del contrato. Y por su parte, el comprador debe tener ese precio cierto y determinado en dinero, que es la contraprestación que le va a ser efectiva al vendedor. Y luego, pues, ellos deben de manifestar su consentimiento que no adolezca de vicio para que haya la posibilidad de darle la forma legal al contrato, ¿verdad? Que es negocio jurídico. Entonces, ahí estamos frente a esas características y a esos requerimientos que deben de cumplir tanto el comprador como el vendedor respecto de la cosa y el precio objetos del contrato. Entonces, ahí estamos en los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales de este contrato de compraventa mercantil. El próximo día vamos a continuar siempre con la compraventa mercantil. Si nos da tiempo, pasaremos al estimatorio y al suministro. Así es que ya lo pueden ir estudiando también.
si no hay ninguna inquietud, nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias, licenciada. Feliz noche. Que tengan feliz noche. Bendiciones, Que licenciada. descansen. Gracias. Feliz noche para ustedes. Juan Armando, Gracias. feliz noche para todos. Gracias.